Hola, hola, mis queridos amigos de Tomando un Café con Ana. Bienvenidos a la sección Una Latina en Polonia. Yo soy esa latina. Para quienes son nuevos, mi nombre es Ana y esta sección es para hablar un poquito sobre los temas migratorios, sobre nuestras experiencias, sobre nuestras aventuras al momento de emigrar, para que podamos pues crear una red de apoyo y podamos entre todos de alguna manera complementarnos con consejos, con tips y hacer de esta experiencia algo más llevadero. En este nuevo capítulo vamos a hablar un poco sobre los documentos que las empresas o agencias deben proporcionar a sus trabajadores en los procesos de residencia temporal en Polonia. Específicamente en Polonia porque es aquí donde vivo y es acá donde tengo como la experiencia, donde pues me toca relacionarme un poquito más con las leyes, estar leyendo, informándome, conociendo, preguntando. Entonces pues es específicamente para Polonia. Ya saben que la condición es que preparen su cafecito para que sea más ameno y nosotros vamos a ir empezando. Mi nombre es Ana, soy una latina viviendo en Polonia y hoy he preparado una conversación para compartir contigo. Aunque hay frío, prefiero el café frío que el café caliente. Pero bueno, vamos a ir empezando a hablar un poquito sobre este tema. Cabe resaltar que para los que son nuevos, se están uniendo a la sección de Una Latina en Polonia, les recomiendo que vean los videos de capítulos anteriores porque hemos hablado de todo un poco sobre pues estos procesos migratorios que tanto nos confunden y que tanto estrés nos dan, también sobre cómo nos podemos sentir al momento de emigrar. Entonces tienen que ver los videos anteriores para que vayan agarrando como la secuencia de lo que hemos estado hablando. Vamos a hablar un poquito sobre las agencias o empresas con relación al apoyo que necesitamos al momento de emigrar en los procesos de residencia temporal por motivo de trabajo. Vamos a dividir esto en dos partes. La primera parte es sobre esos documentos que tramita una agencia o una empresa, reitero, y que quizá dentro del proceso de residencia temporal no lo vayan a pedir específicamente, aunque la mayoría de veces lo piden, que entonces lo vamos a decir como algo previo al proceso de residencia temporal y luego vamos a hablar del proceso de residencia temporal como tal, porque existe una diferencia. Muchas personas creen que cuando se habla de un proceso de residencia temporal, hacemos énfasis en el permiso de trabajo. Primer error. El proceso de residencia temporal es completamente diferente al proceso que se realiza para un permiso de trabajo. El permiso de trabajo lo tramita tu empleador. Tu empleador es la persona, la empresa, la firma con quien tú tienes un contrato de trabajo. Entonces son ellos quienes tienen que tramitar tu permiso de trabajo, no lo tramitas tú. Por otra parte, tenemos el proceso de residencia temporal, que esa sí es tu obligación iniciarlo en plazo. Pasa que algunas agencias les dicen, no te preocupes, nosotros iniciamos tu proceso de residencia temporal. Y las personas crean como esa imagen de que ellos están obligados a. Eso no es cierto, porque para una agencia, para una empresa, iniciarte un proceso de residencia temporal en el día 90 como en el día 91 les da exactamente lo mismo. Entonces, para ellos no hay una responsabilidad, sino que el proceso de residencia temporal es tuyo. Pero bueno, regresemos porque hoy no vamos a hablar de eso como tal, sino de los papeles, ¿no? Entonces, primer documento que una empresa o agencia debe tramitar es tu permiso de trabajo. Obviamente, también se debe proporcionar un contrato. Un contrato porque es allí donde se va a estipular qué vas a hacer, cuántas horas vas a trabajar, cuánto vas a ganar y recordar que no puedes ganar menos del salario mínimo. Eso es muy, muy importante. Yo entiendo que cuando uno migra, pues uno ve como un agradecimiento el que le den a uno un trabajo, pero tampoco podemos caer en aceptar que nos exploten. Entonces es importante resaltar que no puedes ganar un salario inferior al salario mínimo vigente, que por cierto, ahorita en enero el salario se modificó y ahora es 30.5 zlotys por hora. Anótenlo ahí. Entonces esos son dos documentos que una empresa te debe proporcionar.
si tu trabajo es legal, vas a tener acceso al seguro social. El tema del seguro social no lo tramitas tú, lo tramita también la empresa, pero debes tener conocimiento que tienes derecho al seguro social por si te enfermas, por si tienes algún accidente. Si tu trabajo es legal, por ley tienes seguro social y la empresa también o agencia te debe proporcionar la información. Entonces, ojo con eso. Luego caemos al proceso de residencia temporal. Como hemos hablado en muchísimos otros videos, cuando viajamos sin una visa de larga duración, la persona tiene un plazo de 90 días para iniciar un proceso de residencia temporal. En mi caso, yo viajé con visa y si algo recomiendo es que viajen con visa. Yo no viajé por motivo de trabajo, sino por motivo de estudio, pero independiente del motivo por el que vayan a viajar, vengan con visa. Es mucho más relajado y ahorita como hay tanto conflicto con si la visa es o no obligatoria para, por ejemplo, nuestros compatriotas colombianos, lo mejor es que viajen con una visa. Una visa de larga duración les va a dar el tiempo de un año para que puedan iniciar un proceso de residencia temporal. Mucho más tiempo que el que vengan como turistas y tengan un plazo de 90 días. Pero bueno, no vamos a hablar de plazos tampoco, enfoquémonos en lo que corresponde. Entonces empezamos nuestro proceso de residencia temporal. Durante el proceso de residencia temporal, las agencias o empresas deben proporcionar un documento que se llama Anexo 1. Se le denomina Anexo 1 porque está la solicitud que ustedes van a presentar y uno de los anexos a esa solicitud es esto. Digamos, cada motivo de estancia puede tener su propio anexo y por motivo de trabajo tenemos el Anexo 1. El Anexo 1 solamente lo puede completar y firmar la agencia o empresa en la que trabajan. E incluso la persona que lo completa tiene que estar facultada para ello. Porque pasa que a veces pone la agencia o la empresa, usted le dicen, oye, fíjese que yo necesito el anexo 1 y ponen a que cualquiera lo complete y cuando se presenta a la oficina de migración, la oficina verifica si la persona que firmó es competente y al no ser competente, ese anexo 1, ese formulario no sirve. Entonces tiene que ser una persona competente que tenga las facultades para representar a la empresa para, digamos, preparar esos documentos y solamente lo pueden hacer ellos. Por ningún motivo lo vayan a hacer ustedes, porque existe el delito de falsificación y se van a meter en muchos problemas. Tengo conocidos, compañeros de aventura, no de trabajo, sino compañeros de aventura acá en Polonia, que lastimosamente las empresas no han hecho bien esos documentos y cuando la oficina de migración ve algo como sospechoso en el documento, rápido piensa que es la persona quien lo ha falsificado. Entonces, nunca vayan ustedes a tocar ese documento. ¿Por qué? Lastimosamente se van a meter en problemas no solo porque les vayan a negar el permiso de residencia, sino que también los pueden acusar del delito de falsificación y abrir un proceso penal en contra de ustedes. Entonces ya vimos que durante el proceso de residencia temporal van a necesitar el anexo 1. Ahora, ¿qué pasa? Las personas creen que es obligatorio presentar el permiso de trabajo, el contrato y todo eso. En sentido general, con que se presente el anexo 1 a la oficina de migración es parte de los documentos básicos que ellos piden. No necesariamente tienen al momento de enviar su solicitud que adjuntar también el contrato y el permiso de trabajo. Con el anexo es suficiente porque con el anexo ellos tienen la información más importante, dónde trabajan, qué hacen, cuánto ganan. Incluso en el anexo 1, dentro de toda la información que ellos escriben, van a escribir la fecha en la que ustedes van a terminar la relación laboral. Y esa fecha es la base para el permiso que les van a dar. El permiso de residencia temporal por motivo de trabajo no excede de 3 años, pero si la empresa en ese anexo solamente escribe que van a laborar ahí un año, van a tener una tarjeta de residencia temporal por un año. La carta Povetu va a ser válida por un año. Entonces es importante que entiendan que la fecha en el anexo es importante, es esencial, es indispensable porque de ahí depende el tiempo por el que van a estar acá.
Entonces, ustedes como regla general necesitan que la agencia o la empresa les proporcione el anexo 1. Ahora bien, como toda oficina de migración, durante el proceso ellos tienen derecho a pedir la documentación que para ellos es indispensable, es necesario para ellos entender mejor la situación. Estos documentos que les voy a mencionar, lo he hecho así como con encuesta de mis amigos conocidos de qué es lo que les han pedido a ellos para que ustedes pues tengan una idea. Pueden pedirles un contrato de trabajo vigente, pueden pedirles el permiso de trabajo, pueden pedirles información del Seguro Social, como por ejemplo que están inscritos al Seguro Social, el formulario del SUS, o también los pagos al Seguro Social, que eso los hace la empresa o la agencia, pero suelen pedirlo si ustedes van a tener que ir a la empresa o a la agencia a decirles que necesitan esas constancias de esos pagos que se hacen mensuales. Aparte de ello, a otros amigos les han pedido, digamos, más que todo cuando son a través de agencias, si la agencia indica que ustedes están trabajando en tal área, en una dirección exacta, y la oficina de migración investiga que ese lugar específico no es de la agencia, a veces les han pedido las copias de los contratos de alquiler entre la agencia, donde, digamos, la agencia específica y el lugar donde ustedes se encuentran para ellos entender por qué la agencia indica que ustedes están trabajando allí. Les pueden pedir declaraciones por parte de las agencias o empresas que hagan constar cuánto tiempo trabajaron con ellos, qué trabajo realiza. Entonces, esas declaraciones regularmente la oficina de migración envía como un formulario, una guía para que ellos lo completen. Entonces, durante el proceso de residencia temporal, se necesita tener una buena comunicación con la agencia o con la empresa, porque no solamente el anexo 1 va a ser necesario. Presentado el anexo 1 es como, ya lo presentamos, ya estuvo, ¿no? O sea, eso es lo básico, lo que está en la página si ustedes investigan, y uno piensa que hasta ahí llega. Y no es cierto, porque la Oficina de Migración durante todo el proceso tiene derecho a pedirles más documentos que específicamente se los tiene que proporcionar su empleador. Entonces allí corresponde que ellos les apoyen con eso. Muchas personas tienen abogados que les están ayudando en su proceso de residencia temporal, que a mi criterio es lo mejor que pueden hacer para no tener ustedes que lidiar con las notificaciones, sino que sea un abogado el que las reciba por ustedes, el que esté pendiente de qué tienen que presentar, que les ayude a traducirlos, más que todo si no hablan polaco, porque las notificaciones son un poquito complicadas, pero no significa, y es algo que se debe aclarar, que el abogado es el que se va a hacer cargo de todo y ya no van a necesitar más. Porque he escuchado a personas que dicen, yo tengo un abogado y él es el que se encarga de toda la documentación. Momento. El abogado es como un intermediario, ¿no? Entre ustedes y la oficina de migración, pero en ningún momento él puede proporcionarles documentos relacionados a su trabajo porque eso solamente se los puede proporcionar su empleador. Entonces, lo que el abogado va a hacer es indicarles, mira, la oficina de migración está solicitando esta lista de documentos que tu empleador te los debe proporcionar y pues ya es la agencia o empresa la que se los debe proporcionar. Esto se los aclaro para que no confundan las funciones. Y por supuesto, reitero, si me preguntan a mí, que un abogado les lleve su proceso es lo mejor. Los procesos de residencia temporal en Polonia son larguísimos, no están sujetos a plazos lastimosamente, pero tener a un profesional a cargo es mejor que dependa de uno, que a veces uno es como, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde voy? Entonces mejor que alguien lo guíe a uno, ¿no? O sea, a mi criterio pienso que es más fácil, uno se queda como más relajado, entonces si pueden hacerlo, si pueden pagar, hacer como ese sacrificio por pagar a un abogado, háganlo, se los recomiendo. Quiero aclarar que yo no hago procesos, yo no llevo procesos, nada, para que no me vayan después a escribir, porque lo aclaro en casi todos los videos y luego me dicen, oye, ¿tú me llevas mi proceso? No, yo no llevo procesos, yo solamente pues creé este espacio para apoyarles con información con base a mi experiencia y a la experiencia de personas que conozco. Algo que quería mencionarles aprovechando en este video
Es una modalidad que están agarrando las agencias últimamente. No es un secreto que hay agencias que se aprovechan de las personas, ¿verdad? Primero, que a veces les cobran por tramitar el permiso de trabajo. Una agencia buena, legal y confiable nunca les va a pedir dinero para tramitar un permiso de trabajo, porque eso es algo que les corresponde a ellos. Mucho ojo, no paguen por eso. Las agencias que cobran no son agencias de fiar. Punto número uno. Punto número dos. Ahora resulta que las agencias o algunas de ellas agarraron la modalidad que no les quieren tramitar permisos de trabajo, sino que les dan una certificación de que ustedes supuestamente estudian. Primero, qué delicado que ustedes acepten este tipo de certificaciones cuando ni siquiera tienen idea en dónde queda esa escuela, esa supuesta universidad que ellos les están dando. Porque ustedes tienen que saber que la agencia, una vez llegue a inspección, no van a decir, nosotros les dimos esa certificación. La agencia va a decir, él dio esa certificación. Y el problema lo van a tener ustedes. Primero porque es una mentira y es algo completamente falso. No hagan eso. Y segundo, porque ellos dicen que bajo el estatus de estudiante, ustedes no necesitan tener un permiso de trabajo. Yo les voy a decir lo que he interpretado de la ley, lo que he preguntado y a la conclusión que he llegado. Yo no les estoy diciendo que solo lo que yo pienso es lo correcto, pero esto es lo que he como deducido de todo lo que he leído. En Polonia existen dos tipos de estudiantes. Está el estudiante de cursos, el estudiante que está como activo, pero no tiene una carrera completa. Ese tipo de estudiante no tiene un estatus de estudiante. Es una persona que está aprendiendo, pero no tiene un estatus de estudiante. El estatus de estudiante se obtiene cuando se estudia una carrera completa en una universidad. Y cuando adquirimos el estatus de estudiante, que no es necesario un permiso de trabajo. Las personas creen que por tener esa certificación ya tienen el estatus de estudiante. Error. El estatus se los tiene que dar, a mi criterio, la oficina, ¿no? La resolución. Si ustedes tienen una visa de estudiante que la tramitaron en la embajada o consulado de Polonia en su país de origen, ahí tienen el estatus de estudiante, porque tienen una visa que respalda que su estancia en Polonia es legal como estudiante. Entonces ahí pueda que no sea necesario el permiso de trabajo. Habría que verificar qué tipo de estudio están haciendo. Y adquieren ese como estatus de estudiante en el que no necesitan el permiso de trabajo cuando terminan el proceso como estudiantes porque les van a emitir su carta POBETU, su tarjeta de residencia, y en la parte de atrás de la tarjeta va a decir que ustedes tienen acceso al mercado laboral. Entonces allí se entiende que por el estatus de estudiante que adquirieron, pueden trabajar sin un permiso. Pero durante el proceso, ¿cómo hacen ustedes constar a las autoridades que tienen el estatus de estudiante y que no necesitan el permiso de trabajo? Imagínense que llegue inspección, que llegue la Guardia Fronteriza con este montón de situación que están viviendo ahorita los migrantes por todo este revuelo de si la visa es o no obligatoria. Llegan ahorita la Guardia Fronteriza a hacer una inspección en una fábrica y te encuentran trabajando y tú dices, y te dicen, ¿y tu permiso de trabajo? Porque se supone que la persona puede empezar a trabajar hasta tener el permiso de trabajo. Entonces, imagínate que te dicen, ¿y tu permiso de trabajo? No, es que yo tengo el estatus de estudiante. ¿Cómo? Y le sacas una hoja papel bond que dice que estudias en no sé dónde, no sabes ni en dónde queda, no sabes ni qué es lo que estás estudiando, y crees que eso va a ser suficiente para convencerlos de que no estás trabajando de manera ilegal. A mi parecer, no. Esto, reitero, es un análisis que yo he hecho. Para mi criterio, o sea, a mí, lo que yo pienso, lo que yo deduzco, es que tú refuerzas que tienes un estatus de estudiante cuando tu tarjeta de residencia temporal diga que tienes acceso al mercado laboral bajo el estatus de estudiante. Pero si no tienes esto, con un proceso necesitas un permiso de trabajo para trabajar. Esto es lo que yo deduzco. Entonces, aquí les doy esos tips. Recuerden
esencial como un resumen. ¿Qué es lo que van a necesitar de las agencias o empresas? Contrato, permiso de trabajo, anexo 1 para el proceso de residencia temporal. Seguramente durante el proceso ya va a quedar a criterio de lo que la oficina les pida, pero les podrían pedir información del seguro social, información de los pagos al seguro social, puedan que les pidan alguna información más precisa de las agencias o empresas específicamente. Entonces, tienen que estar con una empresa o con una agencia que esté abierta a apoyarles en el proceso. Y por supuesto, reitero, si pueden, busquen un abogado que les ayude con el proceso de residencia temporal. Con lo complicada que está la situación ahora, creer que solos podemos, pienso que se puede, sí, pero es como mucho valor, ¿no? Entonces, si no conocen el idioma polaco, si están recién llegando acá, busquen un abogado que les asesore. Y bueno, con esto me despido en este capítulo de Una Latina en Polonia. Hoy pues hablamos un poquito de esto. Estén pendientes de un próximo video. Siempre me gusta leerles pues en los comentarios para saber de qué más les interesaría que habláramos a través de los comentarios. Es que yo voy desglosando los temas que yo sé que a ustedes les puede servir. Hasta la próxima.